Existe un solo elemento que Jesús exigía de aquellos que deseaban vivir una fe verdadera. Muchos se acercaban a Él, pero pocos comprendían que su reto no era meramente asistir, sino declarar con convicción la palabra divina. ¿Qué es lo que transformaba la fe de sus discípulos y desmantelaba las cadenas del enemigo? Hoy descubrirás el secreto que potencia la declaración de la verdad, capaz de derribar hasta las sombras más profundas. En un mundo que parece gobernado por fuerzas invisibles, existe una batalla que trasciende lo físico, una guerra espiritual que moldea cada aspecto de nuestra existencia. La Biblia nos alerta en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y poderes oscuros que operan en el reino de la sombra. Pero imagina por un momento que hay un versículo en las Sagradas Escrituras tan poderoso, tan lleno de autoridad divina, que al pronunciarlo se desmoronan las fortalezas del enemigo. Un versículo que a lo largo de la historia ha provocado terror en las fuerzas de la oscuridad y ha sido celosamente ocultado por Satanás. Esta es la revelación que muchos han pasado por alto. La palabra de Dios no es solo un registro de enseñanzas antiguas, sino una herramienta viva y letal contra las huestes malignas. Desde los albores de la humanidad, la palabra de Dios ha demostrado ser un arma de guerra espiritual. Recuerda cómo, en el desierto, Jesús no se dejó seducir por las tentaciones del maligno. En cada desafío, respondió con «Escrito está», desatando un poder que el enemigo no pudo contrarrestar. Este poder no reside en meras palabras, sino en la autoridad divina que se activa cuando un creyente declara la Escritura con fe inquebrantable. Cada palabra pronunciada es un decreto celestial que alinea el universo con la voluntad de Dios, haciendo temblar las bases del reino de las tinieblas. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de milagros que demuestran que la palabra de Dios es capaz de transformar la realidad. Los muros de Jericó cayeron no por la fuerza de las armas humanas, sino por la obediencia y la proclamación de un mandato divino. En la cárcel, Pablo y Silas, encadenados y abandonados, elevaron sus voces en alabanzas, y un terremoto sacudió los cimientos, liberando a todos los prisioneros. Estos eventos, respaldados por la fe y la persistencia, no son relatos aislados, sino evidencia de un principio inmutable. Cuando un hijo de Dios declara la verdad, el poder del mal retrocede. Sin embargo, en la actualidad, muchos creyentes viven atrapados en la rutina, recitando pasajes sin comprender la verdadera fuerza que encierran. La mayoría de nosotros leemos la Biblia como si fuera un libro de inspiración, sin darnos cuenta de que en sus letras se encuentra la llave para desatar una victoria espiritual. No se trata de repetir palabras al azar, sino de declarar con convicción aquello que Dios ya ha establecido en los cielos. La Escritura es más que tinta en papel. Es la ley suprema del universo, y cuando se pronuncia con fe, se convierte en un decreto que altera el curso de la historia. La ciencia moderna respalda este concepto a través de estudios en neurociencia y psicología. Se ha comprobado que la fe y la creencia tienen el poder de modificar la actividad cerebral, reduciendo el estrés y alterando la respuesta fisiológica ante el dolor y la adversidad. Este fenómeno no es coincidencia. Es la manifestación de una realidad espiritual donde la mente, al alinearse con la verdad divina, puede reconfigurar su entorno. Así, cuando declamas la palabra de Dios, no solo estás afirmando una verdad espiritual, sino que también estás activando un proceso neurológico que refuerza tu resiliencia y te empodera para enfrentar cualquier desafío. El enemigo, consciente de este poder, ha trabajado incansablemente para mantener a los creyentes en un estado de ignorancia. Prefiere que vivamos en un ciclo de frustración, donde la duda y el temor reinen, para que nunca descubramos que tenemos autoridad sobre toda fuerza del mal.
Por eso, muchos se quedan atrapados en patrones de derrota, aceptando maldiciones generacionales, enfermedades, adicciones y conflictos familiares como parte de su destino. Sin embargo, la Biblia enseña que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Proverbios 18, 21. Lo que proclamamos determina nuestra realidad. Y si seguimos declarando derrota, seguiremos viviendo en ella. Pero cuando comenzamos a proclamar la palabra de Dios, las cadenas espirituales se rompen y las puertas cerradas se abren de par en par. No es casualidad que en los momentos más oscuros de la historia, aquellos que han mantenido su fe han logrado transformar lo imposible en posible. El profeta Elías, por ejemplo, oró en medio de una sequía y persistió hasta ver señales de cambio. Aunque al principio no hubo respuesta, su perseverancia fue recompensada con la promesa de la lluvia. Este principio se repite una y otra vez. La constancia en la proclamación de la palabra de Dios es lo que diferencia la victoria de la derrota. Es la perseverancia la que finalmente debilita las fortalezas del enemigo y libera a los hijos de Dios de las cadenas de la opresión. Muchos han experimentado este cambio radical en sus vidas al aprender a usar la palabra de Dios como una herramienta de liberación. No se trata de una fórmula mágica, sino de un principio espiritual probado a lo largo de los siglos. Cuando un creyente declara versículos con fe, no está simplemente repitiendo palabras, sino activando un poder transformador que cambia su destino. Los testimonios son numerosos. Personas que han luchado contra la ansiedad, la depresión, la enfermedad y la pobreza han visto cómo, al declarar la paz de Dios, sus vidas se han llenado de abundancia y sanidad. La clave está en entender que la fe verdadera no se basa en lo que sentimos en el momento, sino en lo que ya ha sido decretado en la palabra de Dios. Jesús mismo nos dejó el ejemplo de cómo actuar en medio de la adversidad. En lugar de suplicar o negociar con el enemigo, simplemente declaró la verdad de las Escrituras y el poder de Dios se manifestó de inmediato. Cuando se encontró con tormentas, no pidió ayuda, sino que ordenó al viento y al mar que se calmaran y obedecieron su palabra. Lo mismo ocurrió cuando enfrentó la tentación, no discutió ni razonó, sino que replicó con «Está escrito». Este modelo de autoridad espiritual es el que se nos invita a seguir hoy. No se trata de orar desde la desesperación, sino de proclamar la victoria que ya nos pertenece en Cristo. El poder de la palabra de Dios se convierte en un escudo contra las fuerzas malignas. Efesios 6, 17 nos instruye a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sin esta arma, un creyente es como un soldado desarmado en medio de la batalla, vulnerable a los ataques del enemigo. Pero cuando se empuña con fe, la palabra de Dios se convierte en un decreto que alinea la realidad con la voluntad divina. Esto no es una metáfora vacía. Es una verdad respaldada tanto por las Escrituras como por la experiencia de aquellos que han vivido la transformación en primera persona. El enemigo teme a un creyente que declara la palabra con autoridad, porque reconoce que cuando un hijo de Dios proclama la verdad, su reino se desmorona. La oscuridad no puede resistirse a la luz y lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. Cada vez que hablas la palabra de Dios, un muro de resistencia se rompe y las ataduras que te mantenían cautivo se debilitan. Es por eso que muchos de nosotros hemos sido engañados para creer que la Biblia es solo un libro de sabiduría antigua, en lugar de un arma viva que, cuando se activa con fe, puede cambiar tu destino y transformar tu realidad. Sin embargo, no basta con conocer este principio. Es necesario aplicarlo de manera constante. Muchos creen que basta con declarar una vez y esperar resultados inmediatos, pero la victoria en la guerra espiritual requiere perseverancia. La fe no es una reacción momentánea ante las circunstancias, sino una actitud constante de proclamación de la verdad de Dios. Cuando un creyente se compromete a declarar la palabra día tras día, incluso cuando los resultados no son instantáneos,
está sembrando las semillas de una victoria segura. Es un acto de fe que, con el tiempo, producirá frutos abundantes, transformando no solo su vida, sino también el ambiente que le rodea. La Escritura nos revela que el poder de la palabra es eterno y sus promesas son infalibles. Isaías 55:11 declara que la palabra de Dios no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Esto significa que cada vez que proclamas la verdad, estás alineando tu vida con el plan divino, y nada puede detener la manifestación de esa promesa. Es un llamado a dejar de lado la mentalidad de derrota y a abrazar la certeza de que, cuando declaras la palabra con fe, estás activando el poder transformador de Dios en tu vida. Hoy te invito a reflexionar. ¿Estás viviendo en la derrota, permitiendo que la duda y el miedo silencien tu fe? ¿O vas a levantar tu voz y proclamar la victoria que ya es tuya? La diferencia entre una vida de opresión y una vida de liberación está en la convicción con la que hablas la palabra de Dios. Cada versículo, cada promesa, es una declaración de poder que, al ser activada por tu fe, cambia el curso de la historia espiritual. No dejes que las voces del enemigo te convenzan de que eres débil o incapaz. En cambio, escucha la voz de Dios que te dice que eres más que vencedor. La batalla espiritual se libra en lo invisible, pero sus efectos se manifiestan en el mundo tangible. Cuando te levantas cada mañana y declaras la palabra con fe, estás estableciendo un decreto que desafía al destino. No es la emoción pasajera lo que determina tu realidad, sino la firme convicción de que lo que Dios ha prometido se cumplirá. Esto es más que un simple acto de fe. Es una declaración de independencia espiritual, un rechazo a las cadenas que el enemigo ha intentado imponer sobre ti. La victoria está en tus manos y todo lo que necesitas es la palabra de Dios, dicha con convicción y persistencia. La historia está llena de testimonios de personas que han experimentado la liberación al declarar la verdad de las Escrituras. Desde el pueblo de Israel hasta los primeros cristianos, la manifestación del poder divino ha sido constante cuando la palabra ha sido proclamada con fe. Hoy, esos testimonios siguen inspirando a millones, recordándonos que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, la promesa de Dios es inquebrantable. Cada palabra de fe es un paso hacia la libertad, un movimiento que desmantela las estructuras del mal y restaura la esperanza en los corazones que han sido oprimidos. En un mundo donde la oscuridad intenta robarte la esperanza, la palabra de Dios se erige como un faro de luz, guiándote a través de las tormentas y los desafíos. No dejes que la duda te paralice, ni que las circunstancias te hagan olvidar el poder que reside en ti como hijo de Dios. Levanta tu voz, declara con autoridad y observa cómo el reino de las tinieblas retrocede ante la fuerza de una fe viviente. Es el momento de romper las cadenas, de desafiar la opresión y de reclamar la victoria que ya ha sido decretada en el trono celestial. La pregunta que hoy te hago es crucial. ¿Vas a seguir permitiendo que el enemigo dicte tu destino? ¿O vas a alzar la voz y declarar la verdad que transforma vidas? La fe no es un mero sentimiento. Es una fuerza activa que, al ser pronunciada, desata el poder de Dios en tu existencia. Y recuerda, no es cuestión de esperar a que las circunstancias cambien, sino de actuar ahora con la seguridad de que lo que Dios ha prometido se cumplirá. Cada palabra de fe es un golpe directo a las fortalezas del mal, y cada declaración sincera es una victoria que se suma al reino de la luz. El poder de la palabra de Dios está a tu alcance, esperando ser activado en cada situación, en cada desafío y en cada momento de incertidumbre. No permitas que la ignorancia te mantenga en cadenas. Aprende a declarar con convicción, a alinear tu vida con la verdad eterna que ha sido revelada a lo largo de las Escrituras. Porque cuando pronuncias la palabra con fe, estás participando en una batalla que trasciende el tiempo y el espacio,
una guerra espiritual en la que la victoria es segura para aquellos que se atreven a creer. La determinación de un creyente, al declarar la palabra de Dios, tiene el poder de transformar no solo su realidad, sino la de toda su familia y comunidad. No se trata de un mero acto de repetición, sino de una declaración de independencia espiritual, de un compromiso de romper con la mentalidad de derrota y abrazar la verdad inmutable de las promesas divinas. Hoy, en este momento crucial, la decisión es tuya. ¿Vas a vivir en el temor y la opresión, o vas a levantar tu voz y reclamar la libertad que Dios te ha prometido? Recuerda que en cada batalla espiritual, la victoria se alcanza con persistencia y convicción. No permitas que la adversidad te haga dudar del poder que reside en ti. Cada vez que declares la palabra, estás dando un paso firme hacia la liberación. Estás fortaleciendo tu fe y desmantelando las estructuras del enemigo. La palabra de Dios es tu espada y tu escudo, un arma de guerra que, al ser usada con fe, tiene el poder de cambiar el curso de la historia en tu vida. Así que hoy te invito a un desafío. Declara la verdad, proclama la promesa y rompe las cadenas de la opresión. No dejes que la duda se interponga en el camino de la victoria, porque cuando te levantes y hables con la voz de la fe, el universo entero conspirará a tu favor y verás cómo lo imposible se convierte en posible. Este es el poder que se te ha confiado. Esta es la clave para transformar cada área de tu vida, para vencer la oscuridad y abrazar la luz eterna de Dios. El enemigo ha hecho todo lo posible para que te sientas pequeño, para que dudes de tu autoridad como hijo de Dios. Pero hoy es el día en que puedes romper ese ciclo. Hoy es el día en que declaras la verdad que ha sido escrita desde la eternidad. Hoy es el día en que te levantas y tomas el control de tu destino. La palabra de Dios no solo te promete victoria, te la asegura. Si la proclamas con fe y perseverancia en este viaje de fe, cada declaración es un paso hacia la libertad. Cada palabra es un bloque que derriba las murallas de la opresión. No esperes más para descubrir el poder transformador de la palabra. Alza tu voz, declara con convicción y observa cómo el reino de las tinieblas se desmorona ante la fuerza imparable de una fe que se niega a ceder. Porque al final, lo que realmente define tu destino no son las circunstancias externas, sino la fuerza con la que hablas la verdad de Dios. La batalla está en curso y la victoria es para aquellos que se atreven a hablar la palabra. ¿Estás listo para romper las cadenas, para desatar el poder que ya ha sido decretado en el trono celestial? La decisión es tuya, la autoridad es tuya. Declara la palabra de Dios y sé testigo de cómo tu vida se transforma, de cómo cada obstáculo se convierte en una oportunidad para experimentar la verdadera liberación. Hoy es el día de la victoria. Hoy es el día de proclamar la verdad que cambia destinos. Levanta tu voz y deja que la palabra de Dios sea el faro que ilumine tu camino hacia una libertad inquebrantable y un futuro lleno de esperanza.